Saludos a todos. Vamos a iniciar en este webinar acerca de la construcción, supervisión y mantenimiento de infraestructuras de acero. Si bien es cierto, lo que hoy vamos a mencionar es acerca del diplomado de mecánico, que como vemos en pantalla, el diplomado de mecánico justamente está enfocado para todo profesional, sea ingeniero civil, mecánico, industrial, metalúrgico, soldador, técnico de mantenimiento, técnico de soldadura, técnico de estructuras metálicas, pero la diferencia es que las estructuras que se van a ver son tanto infraestructuras para el sector eléctrico, para el sector construcción, para el sector transporte, puentes carreteros, naves industriales y estas estructuras que conforman a diversos sectores, por lo cual no podemos decir que es algo que ya se aprende o ya lo conocemos, ya que hay un grupo de diversas industrias y diversas aplicaciones de estas estructuras de acero que vamos a mencionar, y algunas son, el día de hoy vamos a ver un poco acerca de la lectura de ello, que son de naves. Vamos a ver naves, vamos a ver algunas plataformas. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este módulo del diplomado de mecánico? Es algo que directamente, vamos a decirlo así, es muy puntual porque el diplomado es extenso. Actualmente hay alumnos que llevan el diplomado de mecánico y justamente aún se van dando cuenta todo el aprendizaje, civiles, mecánicos, industriales, metalúrgicos, eléctricos, que no conocen ciertas partes porque hay de algunas industrias u otras que se comentan aquí. Entonces no podríamos decir que conocemos la industria porque no podemos trabajar en las diversas. Hay algunas que sí podemos conocer más que otras. Vamos a ver plataformas, vamos a ver un poco de puentes, carreteros y también el tema de torres. Sobre todo las más demandadas, que son las torres de telecomunicaciones. Actualmente, como muchos ya saben, influye bastante en el día a día. Bien, para hablar del día de hoy de mecánico en construcción supervisión, vamos a referirnos a estas estructuras. En el diplomado de mecánico, que dura en este caso más de 6 meses, y ustedes van a aprender pues una diversa aplicación en otros proyectos, pero principalmente vamos a indicar solamente para este módulo estos lineamientos. Entonces comenzamos a indicar que para quién está dirigido. Recuerden que el diplomado de mecánico se aprende estructuras metálicas desde cero. Es decir, yo no tengo muy claro cuáles son los diferentes tipos de acero. Yo no tengo muy claro cómo se hace un izaje, qué tipo de grúa se utiliza, cómo se calcula qué grúa se utiliza, cómo se calcula el centro de gravedad, qué es una slinga, ¿no? En este caso, y todo lo que conlleva desde la parte básica. ¿Cuáles son los EPPs que yo voy a utilizar, que debe utilizar el soldador, que debe utilizar el armador, el ingeniero, el equipo técnico, ¿no? Asimismo, también dirigiéndonos a la parte de costos, cómo yo inicio a formular costos. Todo necesita aprenderse desde cero para tener el conocimiento básico y arrancar todo desde cero. Usted tiene la opción de llevar el diplomado de mecánico. Lo que vamos a aprender es todo respecto al acero, las estructuras metálicas, las diversas industrias, desde lo más básico, desde qué es el acero, diferentes tipos de acero, aplicaciones, y lo que hoy vamos a ver es justamente uno de los módulos. Luego al final vamos a presentar los demás módulos y cómo se van a complementar. No es igual llevar un curso que ustedes, este es un diplomado. Hay que separar. El diplomado es una especialidad que te permite a ti aprender desde cero. Yo no necesito conocimiento básico. Si soy un soldador o soy un armador, puedo aprender. Si soy personal de obra, puede llevarlo.
¿Por qué? Porque te va a dar estas herramientas de aprendizaje para que tú puedas ser independiente o puedas postular a una empresa con un carácter directo de alguna rama. Quiero trabajar más como supervisor de seguridad, quiero trabajar más en estructuras metálicas en estos proyectos, en puentes o en la industria de la construcción con plataformas, naves industriales, etcétera. Entonces, mecánico te da esa facilidad, esta oportunidad. Si quiero iniciar, no sé acerca de estructuras metálicas, si yo no conozco en realidad, solamente conozco así muy rápido, quiero conocer de forma ordenada, tengo que llevar el diplomado de mecánico. Me da la facilidad de aprender desde cero. Actualmente lo llevan varios civiles, mecánicos, industriales, técnicos, soldadores, armadores, y se dan cuenta lo que desconocían acerca del acero, diferentes tipos de acero, grados de acero, diferentes tipos de pernos, grados de pernos, ya sea por el diferente tipo de acero el cual fue fabricado y así sucesivamente. Entonces, estas indicaciones que estamos haciendo es para que todos los presentes sepamos que si queremos aprender las estructuras metálicas desde la parte correcta, desde el inicio, desde lo básico, quiero sacarme de dudas si yo en realidad sé, porque muchos profesionales que ya tienen experiencia han ingresado a estudiar mecánico, civiles, industriales, mecánicos, y se han dado cuenta que hay cosas que desconocía, como por ejemplo los diferentes tipos de inspectores que existen dentro de la industria. ¿Y por qué yo necesito saber ello? Porque me van a inspeccionar. Si yo no sé cuál es el conocimiento, qué es lo que a mí me van a inspeccionar y cómo es su entrenamiento de ellos, pues yo no puedo, en este caso, entablar una comunicación. No voy a tener el conocimiento suficiente y ni tampoco justamente esa facilidad. Podría, pero si no puedo comunicarme a nivel de conocimiento, pues no serviría de nada. Mecánico es la opción para iniciar desde cero o si ya trabajan en el sector, aprender más de forma sólida y correcta, porque hay algunos que tienen experiencia, pero no lo han aprendido de forma correcta. Hay muchos vacíos. Conozco sobre el acero, he escuchado, pero no la tengo muy clara. O por otro lado, he visto un poco acerca de izaje, las grúas, pero no entiendo claramente cómo se coordina, quién se encarga de ello, qué debo presentar en un izaje o si debo presentar algo, así como el control de calidad. La estructura metálica no solamente es un soldador que va a hacer la estructura y justamente se lleva al montaje, ¿bien? Necesita todo un tipo de procedimiento, documentación y en este caso diversos tanto inspectores como profesionales que van a intervenir en cualquier tipo de construcción, sean naves, plataformas, puentes, torres, fajas transportadoras, tanques, recipientes a presión, tuberías, piping y demás. Quiero aprender desde lo más básico, tengo que estudiar mecánico. Es la única opción y es la única propuesta en el sector metalmecánico que me ayuda a mí. Hay varios contratistas, hay varios supervisores, hay varios, en este caso, profesionales, tanto soldador como ingenieros, armadores, personal de obra, porque quieren aprender desde cero, qué es lo que desconocen, y tienen un seguimiento constante. Bien, entonces nosotros vamos a comenzar con aprender el día de hoy acerca del módulo 4 y vamos a aprender primero las diferencias entre la ingeniería básica y los planos de fabricación. Esto lo aprendemos y todo lo que vamos a ver hoy es acerca del módulo 4 del diplomado de mecánico que ahora lo vamos a compartir. Para ello vamos a compartir un plano para ir guiándonos justamente de ello.
Bien, entonces vamos a compartir y justamente vamos a notar que tenemos ahí está, algunos lo están visualizando. Bien, entonces, este es el cronograma del diplomado de mecánico. Justamente vamos a ver el día de hoy el webinar, el módulo 3. Aquí nos están dejando marcado el módulo 3, que es acerca de la lectura de plano metal mecánico y simbología. Pero es muy importante que no es solamente leer los planos, hay que saber para qué nos ayudan a leer, a aprender a leer los diferentes tipos de planos. ¿Por qué? Porque aprender a leer los diversos tipos de plano y además aprender sobre los materiales y sobre el control de calidad, ¿qué me va a permitir a mí? Me va a permitir, nos vamos a regresar, y nos va a permitir justamente la construcción, la supervisión y el mantenimiento de las infraestructuras de acero. Entonces, como criterio inicial, hay que tomar en cuenta que si yo no sé leer el plano, no podría hacer una supervisión. No puedo supervisar algo que no conozco sus partes. Si voy a supervisar un puente, no basta con saber estructura metálica, tengo que saber las partes de un puente, qué tipo de puente es, y así poder hacer su construcción, en este caso, mapear su construcción, generar una supervisión a la estructura y poder planificar un mantenimiento, de ser el caso, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Necesito aprender lo que es la lectura de plano para tener esa idea, cómo se conforma, y a su vez nos va a apoyar a indicar puntos estratégicos donde hacerse la inspección, ¿correcto? Para hacer el mantenimiento y volver a agregar cierta estructura, probablemente necesite conocimiento de montaje, y eso lo vamos a aprender en el módulo 2. Entonces, yo necesito diferentes áreas de conocimiento para recién poder o construir o supervisar o dar mantenimiento y alguna otra indicación como algunos informes y demás para justamente este tipo de proyectos. ¿Correcto? Entonces, ya conociendo esto, eso es lo que forma parte del diplomado. Por eso es que no es un curso, no puedes aprender un curso. Necesitas diferentes tipos de áreas de conocimiento para poder recién tener un entrenamiento sólido y dar el alcance de lo siguiente. Bien, entonces vamos a iniciar con ver este pequeño plano y un plano adicional que vamos a compartir ahora, donde vamos a hablar del primer tema. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el plano de fabricación y el plano de detalle? Muchos dicen que a todo plano que ven le llaman plano de fabricación o plano de taller, cuando no es así, no es así. Entonces, eso es algo y una de las cosas en el cual ahora vamos a mapear para lograr eliminar ello, y esto es lo que van a aprender justamente en el diplomado, en el módulo 3, acerca de lectura de planos de metalmecánica y la simbología de la soldadura, ¿correcto? Entonces, primero lo que estamos viendo es un plano de estructura metálica, y antes de ver y saber la diferencia entre el plano de detalle, que es lo que estamos mostrando, o ingeniería básica también llamada, y el plano de fabricación, para ello vamos a hacer el siguiente mapeo. Primero, cuando hablamos de construcción civil, es muy diferente a la construcción metalmecánica. Y el problema es que muchos se equivocan al nombrar
a los planos porque algunos son ingenieros civiles y no tienen el conocimiento claro en estos aspectos. Una cosa es la construcción civil y otra cosa es la construcción metalmecánica, que es muy distinta. ¿Correcto? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias entre la construcción civil y la construcción metalmecánica? Cuando hacemos construcción civil, hacemos la logística y hacemos la construcción en sitio o en el lugar. En el sitio lo ejecutamos. En el lugar. En la construcción metalmecánica es la logística, es luego de la logística es el taller o la fabricación y luego el montaje. Entonces, acá hay dos fases, 1 y 2, y acá tenemos 1, 2 y 3. Este es el taller y acá ya es la obra. Entonces, es muy diferente. Este es el montaje. Montaje. Entonces, y esta es la fabricación. ¿Correcto? Entonces, ya ahí estamos aprendiendo la diferencia entre una construcción civil y metalmecánica. ¿Y eso para qué me sirve? Esto me sirve mucho porque esta es el principio de construcción de acero. Si yo no sé para qué, por qué existen las obras de acero, no vas a tener claro la participación y un proyecto de concreto o una nave industrial, como vemos aquí, sea de concreto o sea de acero. Tienes que entender cuáles son sus diferencias. Ahora, el criterio de construcción de acero es sencillo. Es que toda la construcción de acero me permite hacer estructuras para ayer. Es decir, que me permite una construcción rápida porque ya tenemos elementos listos. A diferencia de concreto que todavía se hace la mezcla, un diseño de mezcla y luego pues este recién pasa a vaciarse para poder generar una estructura. En este caso, ¿para qué vamos a relacionar con la lectura de plano que estamos viendo? Es que nosotros cuando recibimos los planos, como el que vemos, nosotros y los civiles que diseñan estos planos, nos entregan planos de detalles, pero nosotros cuando vamos a ejecutar ya la obra, nosotros necesitamos primero fabricar esta estructura. Entonces, para fabricar esta nave industrial que vemos en plano, el plano que estamos viendo, este plano no me va a ayudar para hacer la fabricación de todo. En pocas palabras, este plano yo no debería usarlo para fabricar. ¿Lo usan? Claro que lo usan, pero no debería usarse. ¿Y por qué? ¿Por qué no debería usarse? ¿Qué problema hay? ¿Por qué no debería usarse? Y vamos a analizar lo siguiente. Aquí, de forma inicial, hay que mapear que nosotros tenemos esta nave industrial y tenemos todas las partes de forma muy rápida de esta nave sencilla, que es las uniones soldadas, las partes que conllevan, la simbología de la soldadura, los detalles en algunos en 3D que nos apoyarán y demás. Pero este es un plano de detalle, este es un plano que luego de haberse calculado te dice cuáles son las partes, cómo se compone cada parte y te logra dar información acerca de la nave. Cuando vamos a construir, vamos a hacer construcción metalmecánica, como vemos acá, va a iniciar la logística, la compra del material
Y luego los materiales no van a obra, como en la construcción civil, van a un taller. Por ello, el nombre de plano de taller, o también conocido como planos de fabricación. Entonces, cuando alguien te diga o tú veas en internet, porque hoy en día escucho a varios que nos dicen, no, en internet está esa información y está mal. Hay información y está mal. Por eso muchos de los alumnos que han ingresado a estudiar mecánico en este último grupo se han dado cuenta que justamente hay información errónea en las redes sociales, en el internet y todos estos aspectos. Entonces, ya sabemos por qué se le llama planos de taller o planos de fabricación, porque son planos específicamente que vamos a usar para fabricar en un taller. Y en un taller nosotros tenemos cosas muy específicas. Llega el perfil al fabricar y al capataz no le interesa estos detalles. Y no le interesa no porque no quiera trabajar, sino porque esto no le ayuda. Aquí no te dice, acá no te va a indicar, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. O también, esto lo vamos a colocar aquí para que se logre ver. Ahí está. Entonces, ahí viene la pregunta. No es que este plano no le ayude, este es un plano de estructura metálica, sí, sí es un plano normal, no es que esté mal. Es un plano normal, un plano que se entrega como primer alcance, así como este plano que también te llega y tiene del pedestal, de la placa base o plancha base, hacia el pedestal y luego hacia la zapata. Es un plano, claro, no está mal. Solamente que hay que diferenciar, hay que saber que una cosa es el plano de detalle, que es esto, y otra cosa es un plano de fabricación. Y esto lo que vemos es un plano de detalle, donde nos especifica toda la nave industrial, sus partes, sus uniones y demás, pero no es un plano de fabricación. Para ir a taller, cuando van a comenzar a fabricar, este plano no les va a ayudar, no les sirve. Por eso indicamos, no les sirve, ¿por qué? Porque si se acerca un capataz y recibe el material, imagínense que acá tienen varios perfiles, ¿no? Ahí tienen varios perfiles. Y así como ese tiene varios, él va a llegar y justamente lo primero que va a ver es si tiene agujeros, cuánto mide y qué elementos se unirán. O sea, si lo voy a soldar con alguna plancha, alguna pletina, algún rigidizador y eso. Esto es lo que a él le interesa. Pero eso no me permite este plano, por lo que eso ya no justamente viene a ser parte de lo que estamos trabajando, que es necesitamos fabricar. Entonces, esto ya no sería un plano
de taller, no es un plano de taller. Cuando ustedes vean planos así, donde te aparece todo el elemento, sus detalles, sus partes, las vistas, automáticamente tú debes indicar que esto es un plano de detalle o de ingeniería básica, que también le llaman, pero no es un plano de fabricación. Cuando ven y suben estos planos, varios dicen aquí mostrando un plano de taller. Eso está mal, porque ya estamos diciendo que para fabricar se necesita un plano de taller. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué? Entonces, ¿cómo sería, mejor dicho, cómo sería entonces un plano de taller? Si estamos indicando que es esto lo que yo necesito, ¿cómo sería un plano de taller? Y eso es lo que ahora vamos a abrir y vamos a más o menos mapear qué es lo que hemos comentado y vamos a identificar sus partes. Para ello, vamos a abrir este pequeño taller. Y como lo estamos viendo en pantalla, estamos viendo una plataforma, un rooftop sobre alguna estructura, ¿no? Imagínense que es una pequeña, está sobre un edificio, es una plataforma para algunos equipos electromecánicos y como todo plano, tiene sus detalles, sus vistas donde distribuye los ejes y las conexiones para saber todo lo que conlleva, ¿correcto? Pero ahí no acaba el plano de fabricación. El plano de fabricación inicia con sus elementos que van a conformar su ensamble. Lo que estamos visualizando es un plano de fabricación específicamente indicando el ensamble 1. Aquí ya se interpreta diferente porque no se lee columna 1 que el perfil es la columna. Es decir, cuando aquí nos indica columna 1 se refiere al perfil y se refiere a la plancha. ¿Por qué? Porque todo este elemento va a ir ensamblado. Entonces, cuando vemos un plano de detalle o vemos otro tipo de plano o nos comunicamos, decimos, esta es la columna, el perfil, pero aquí este es un ensamble. Son estas dos piezas conforman el C1. Es un ensamble de estos dos. Es decir, que cuando esto lo van a llevar, imagínense que esto lo van a llevar ya a obra, esto va a ir, esta pieza va a ir soldada, ¿no? Imagínense que fuera un tubo, a obra iría todo ese tubo con toda su plancha, ¿no? Todo eso, todo ese elemento iría ya soldado, ya iría soldado. Eso va a ir soldado a obra. ¿Por qué? Porque justamente ese es el detalle del plano de fabricación. Te permite planificar las piezas que se van a soldar ahí y cuáles son las que ya en obra solamente se van a hacer el montaje, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, esto es un ensamble, esto ya sería todo un elemento. Si seguimos bajando, este es un C2, pero se parece, debería ser el mismo. Claro, se parece, pero aquí el ensamble cambia. ¿Por qué? Porque lleva algunas partes. Y como todo plano también lleva algunas partes, por eso existe también el nombre de planos de fabricación y partes. O sea, cuando te dice, y los planos de partes justamente forman parte de los planos de fabricación y son muy importantes. Imaginemos que tú llegas a una obra y te entregan planos de fabricación y tú no sabes qué tipos de planos son estos o por qué te entregan esta pieza, un plano solamente de una pieza. Entonces, ¿qué va a pasar? Justamente ahí viene el criterio de manejo de información. Si tú
no conoces algo, no vas a poder supervisar, no vas a poder decir si está bien o está mal. Por eso aprendemos y de forma correcta y de forma alineada, porque yo no puedo supervisarle a alguien o decirle esto estará bien o estará mal, porque yo tampoco lo conozco. Y como no conozco, pienso que, bueno, acá no faltará nada. Me imagino que aquí solamente levantamos la estructura y yo ya hago estructuras de acero, ya soy especialista, no es así. Porque hay otros tipos de obra de mayor envergadura donde se te pide lineamientos muy específicos. Y uno de ellos es justamente aprender sobre los planos de fabricación. Y estos son los planos de parte. Cada parte identifica y ha sido parte de un elemento, ¿no? Por ejemplo, si vemos este plano que estábamos mencionando, nos vamos a dar cuenta que tiene el ensamble es del C1, de la pieza C1 y la pieza PB1, ¿no? Aquí acá está el PB1 y va a los agujeros y ahí está la plancha separada y el perfil con su medida. A diferencia de al inicio, que en el inicio hay niveles, alturas, pero eso son detalles, no es plano de fabricación. Aquí ya comienza a entregarme los planos de fabricación, ¿correcto? Eso es lo que yo necesito para cada uno de estos elementos, ¿no? Así como ello, nosotros vamos a encontrar los diversos, tanto columnas, perfiles y también algunas vigas, ¿no? Como por ejemplo, aquí vemos algunas partes. Algunas partes. Esto es un plano de parte P8, un plano de parte P7. Son piezas que al milímetro se mantienen porque eso luego se van a ensamblar y ya en obra solamente se lleva a unirlas de forma rápida y así cumplimos con el criterio. ¿Por qué se construye en acero si es más caro? Se construye porque las industrias millonarias necesitan estructuras para ayer. Ellos pagan el precio más caro porque saben que como su industria es millonaria, pueden recuperar rápidamente. Entonces, ese es el funcionamiento y la diferencia entre un plano de detalle y un plano de fabricación. Ahora, dentro de estos también son muy importantes todo el mapeo que conlleva, ¿no? Las medidas, las piezas y a su vez, pues, todo lo que refleja en su ubicación. ¿Dónde se ubica el 6B? El 6B'. Me dirijo al mapeo y busco el 6B'. El 6B', que sería este, ¿correcto? Y que también en la elevación van a poderlo ver. Ahí está. Todo ese perfil es el que estaríamos mapeando. ¿Correcto? El plano de fabricación no solamente te ayuda para identificar estas piezas soldadas, sino un sinfín de puntos que justamente luego en obra se observan. Pero para este webinar vamos a hablar de forma muy puntual ello, para no demorar. Bien, entonces estamos hablando que estas diferencias de forma muy rápida, porque hay muchos temas más ahí que explicar, pero este webinar es muy corto. Así que esto sería el primer tema, lo que veremos ya a detalle en el diplomado, si se inscriben, se verá a detalle. Y luego también lo que les comentaba acerca del desarrollo de planos de fabricación, que es justamente ya esto se desarrolla bajo programas de ingeniería de 3D que me permite modelar la estructura y poder especificar, ver cuáles son los que se unen y cuál es lo que se lleva, en este caso van soldadas desde taller a obra, ¿no? Todo esto es del módulo 4, del módulo 3, perdón, que es de lectura de plano. También tenemos lectura de planos de naves, plataformas, torres y puentes. Entonces, conociendo, sabiendo qué es, sabemos que el plano el plano de detalle o el plano de ingeniería básica, el plano de detalle
es diferente. Es diferente que el plano de fabricación. Sabemos que no es igual, es diferente. Vamos a entender que cuando tenemos proyectos de acero, ya cambiando la perspectiva, hemos visto plataforma, pero si ya nos vamos a mapear, por ejemplo, esto es diferente, esto es igual, esto es diferente. Los dos son diferentes, no son lo mismo. Entonces, cuando veamos planos ya no solamente de naves, sino desde pequeña carpintería hasta torres, o ejecutemos torres, o puentes de acero, o plataformas, o tanques, sepamos que necesitamos planos de fabricación. ¿Y qué pasa si no tengo planos de fabricación y solamente lo hacemos con detalles? ¿Podría haber problemas? Podría haber problemas, podría, pero siempre el mayor problema va a ser que dentro de los cortes y la misma soldadura, los encajes, justamente no te van a calzar en obra. Es decir, cuando hacen el montaje y van a comenzar a unir, si no tienes plano de fabricación, normalmente aparecen esos problemas, ¿no? No encajan los agujeros, no encaja la unión columna-viga y demás, cuando es su estructura ya más pesada. ¿Correcto? Bien, por otro lado, entonces vemos un poco la nave industrial, hemos visto una pequeña plataforma. En el mismo diplomado ya veremos a detalle otro tipo de estructuras de plataformas, en este caso, de algunas de inspección y demás, que nos van a permitir sobre todo darnos detalles ya de proyectos más grandes, porque el detalle es ver proyectos más grandes que me puedan a mí intervenir, ¿no? Tocar dentro de la misma. Ahí está, como vemos en pantalla, vemos una pequeña, bueno, no tan pequeña, una plataforma, y que en este caso, como vemos, la plataforma eh, está compuesta con ya niveles diferentes, es decir, ya es más irregular, no es tan simétrico como en cuanto a las otras estructuras mostradas, como esta nave industrial, que no sería muy difícil capaz hacer el habilitado, y también esta plataforma que no es tan compleja. Pero cuando ya tenemos estructuras más pesadas o semipesadas como la que les estoy mostrando, sí existe ya más del 50% de probabilidad, por no decir el 80%, que esta estructura, si no usas planos de fabricación, no te encaje el ensamble. Es decir, fabricas, llevas a obra a montar y no te va a calzar. ¿Por qué? Porque ya hay muchos niveles, variación, y eso sí te va a hacer ese problema. Por eso hay que saber la diferencia en estos planos y cómo aplicarlo. Por ejemplo, si revisamos el plano de forma rápida, ya el profesional que estudia mecánico de estructura metálica se da cuenta rápidamente si ese es un plano de fabricación o es un plano de detalle. Entonces, por ejemplo, revisa aquí, son pedestales, es la placa base, su distribución. Estamos viendo algunos frentes, algunas secciones, detalles, sus conexiones de cada uno de los puntos. Vemos justamente ahí los arriostres, patas de gallo que algunos también le llaman, eh, y toda su distribución. Seguimos viendo los frentes y sus detalles, los frentes, las diferentes vistas que se generan y sus detalles. Luego, si seguimos bajando, vemos detalles de la escalera, su desarrollo, sus mismas plataformas, sus escaleras, barandas y demás. Y luego finaliza ahí con detalles de conexiones. En pocas palabras, lo que vemos aquí, podemos decir que son planos de detalle, no son planos de fabricación.
Son planos de detalle. Por eso primero hay que saber identificar qué tipo de planos tenemos. ¿Por qué? Porque justamente cuando sepamos ello, nos va a decir muchas cosas, muchas cosas. Y uno de ellos, que aquí justamente se los voy a compartir, es algo muy importante que la otra vista que he señalado no les ha dado, pero aquí sí, ¿no? Por ejemplo, lo voy a señalar. Ahí está, ahí está. Ahora sí, si yo lo hago amplio, hay algo que no estaba mostrando el otro plano. Y es algo que sucede en los proyectos porque algunos que fabrican, o sea, unas constructoras contratan a una empresa que fabrique acero. También contratan a otras que haga vidrios, que haga instalaciones de gas, sanitarias y demás. Pero esta te piden acero y te piden los planos de fabricación. ¿Y qué es lo que pasa? Te dicen para que no se den cuenta que nos están pagando más de acero y tenemos menos, no le coloques esa lista, ¿no? Eso es algo que sucede en el sector y a veces no se le añade, ¿no? Depende de lo que pide el cliente. Pero normalmente un plano de fabricación es como este. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye la lista de materiales que hay en cada ensamble? Este es el ensamble C1, no es una columna como tal, claro. Podemos decir que es el mismo perfil, pero los dos en conjunto forman el C1, no solamente el perfil H. Y acá te debe decir la lista, ¿no? El ensamble en total pesa 286,8, uno nada más, no solamente uno, sino acá te puede decir que en total hay unos 6 en el proyecto. O sea, en el proyecto en total hay 6 de esos detalles. Hay 6. Ahí te está dando el peso de cada uno, 20 kilos la plancha, el perfil 27, y hay en total 6, ¿no? Por eso que lo ha dado de esa forma. Y también te da el área. ¿Para qué? Para que puedas luego ya hacer el costo de la pintura. Entonces, cuando usted va a aprender costos en el diplomado de mecánico, que es lo que estamos hablando, lo que estamos presentando, usted ya va a saber este alcance. Entonces, si usted aprende costos y presupuestos, quiere aprender a costear, pero no sabe ni siquiera esta diferencia, pues se va a perder dentro de la formación. Por eso es muy importante que usted se forme como desde la parte básica y desde el inicio hasta que conlleva diferentes especialistas en cada rama. Bien, eso es lo que conforma, esto sería la presentación como tal de un plano de fabricación que tiene la lista de materiales, por el lado izquierdo tiene la ubicación y en este lado tiene el ensamble y sus etiquetas para que puedan buscarlo de ser el caso en los planos de parte, porque habíamos visto en otros que tiene algunas etiquetas que te dice P11, P2, que significa los planos de parte, ver la parte 11 y la parte 2 que va a conformar aquí este detalle, ¿no? Este es el P2, el P11, P11, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Por eso es muy importante saber estas diferencias y más cosas que no lo podemos tocar acá por el tiempo corto. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hemos visto acerca del desarrollo y lo que conforma los planos de fabricación. Y ahora estamos viendo naves industriales y plataformas. En el diplomado de mecánico, ustedes van a ver la nave industrial, estas estructuras como torres y puentes, y en torres, en el tema de torres, vamos a ver torres de telecomunicaciones, que son ahorita las más demandadas. Al día solicitan profesionales que sepan el mapeo, el diseño, la estructura, hacer sus inspecciones y demás. Que no es complejo, pero hay que saber sobre acero, hay que saber sobre recubrimientos, hay que saber sobre la inspección y demás. Torres de telecomunicaciones. ¿Y cuáles son esas torres de telecomunicaciones? Existen las torres autosoportadas, las torres atirantadas,
el monopolo y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora vamos a mostrar. Y por otro lado, también lo principal y uno de los más demandados actualmente por la infraestructura son los puentes de acero. Y nosotros vamos a ver varios. Vamos a ver armadura. Vamos a ver un puente armadura. Son los más solicitados. Es el tipo network o el atirantado, con arco atirantado. También está sección compuesta o tipo viga, que también le llaman sección compuesta. Vamos a mostrar, por ejemplo, un poco de la sinergia de lo que se va a ver en el diplomado, que dura más de 6 meses. En este caso, nosotros vamos a ver, por ejemplo, uno de los que estamos mencionando, que es el de sección compuesta, que es el más básico para aprender, que todo persona que se dedica al acero debe conocer algo de puentes, porque el más solicitado y más difícil, más cotizado son los puentes de acero. Los de concreto son más fácil de entender. Acá, por ejemplo, vamos a mostrar un puente. Este es un puente de acero, esta es la sección. Y vamos a mostrar que, por ejemplo, en este aspecto tenemos todo lo que viene a ser su cimentación, sus partes, su estribo. Vamos a conocer, en la lectura de plano vamos a ver todas las partes a detalle, ¿no? ¿Qué es el estribo? ¿Cuáles son las aletas? Si la aleta va en diagonal, va igual, eso se va a ver, ya bueno, aquí ya se ve que la aleta no está en diagonal, está recta, ¿no? El vástago, el cabezal y demás. También tenemos aquí, ahí está el detalle, y todo el desarrollo de la viga, ¿no? Es decir, todo lo que estamos señalando de color celeste, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, todo ello es justamente el puente de acero. Y hay que saber sus partes. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo harías la supervisión de un puente de acero si ni siquiera sabes las partes de un puente? Está bien que sepas estructura metálica, pero no tiene nada que ver que tú sepas sobre una cobertura metálica a saber un puente de acero tipo sección compuesta. Entonces, hay que saber primero el tipo de puente. El que estamos viendo es un puente de tipo sección compuesta. El puente de tipo sección compuesta es un puente que vamos a llamarlo así, el tipo, el puente tipo sección compuesta justamente es nombrado así porque se conforma por, por planchas, que esto puede tener 2 metros, planchas de 25 milímetros, que son 2,5 centímetros. Esto puede tener 2 metros, ¿no? Y estas planchas conforman una viga, conforman una viga tipo H, ¿no? O tipo I, como lo quieran llamar. Entonces, estas conforman y estas de igual forma en 2 o 3 tramos, ¿no? 2 o 3 en línea ya conforman todo lo que viene a ser o lo que va a soportar para la zona del carril, ¿no? Del puente. Este es un puente de sección compuesta. ¿Cómo puedo verlo un poco más a detalle? Aquí, ¿no? Ahí está. Voy a acercarme un poco más. Ahí está. Este es, este es toda la viga, como se logra ver.
lo voy a poner de celeste, ahí está, también en los demás, ahí está y acá también, ¿no? Como les comentaba, se conforma. Entonces hay que saber, porque si yo no conozco qué es un puente tipo sección compuesta de acero y otros tipos de puente también, no voy a saber primero ni sus partes, ni siquiera sé cómo va a estar armado. Entonces, ¿cómo haría la supervisión de un puente? Yo soy inspector, sí, usted es inspector, pero si no sabe nada de puente, pues no hace nada, no va a hacer nada ahí, o va a hacer algo, pero no lo va a gestionar de forma correcta. Porque una cosa es saber sobre estructura metálica alguna plataforma, alguna cobertura, estructuras livianas, que haber un puente carretero, ¿no? Y sus partes y cómo se conforman, los detalles y demás, ¿no? Así como también va a tener detalles estructurales que hay que mapear, porque luego podemos supervisar su unión apernada, como también sus uniones soldadas, saber si tiene, en este caso, ensayos que van ok o que en este caso fueron mal hechos. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que hacer la inspección de la soldadura, la inspección del torque del perno, saber el tipo de acero que es, y para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que conocer los materiales, tiene que saber qué tipo de aceros existen. No todo es A36. Todos los alumnos que ingresaron, civiles, 5, 2 años de experiencia, 3 años de experiencia, sabían y se sacaron de la cabeza que no todo es A36 o A500 o A709. No, hay otros tipos de acero porque hay diferentes tipos normas de fabricación, como la DIN y como SAE, o también, o también su colega participativo, el AISI, que los dos muestran el mismo acero. Por ejemplo, te muestra SAE 1015. Hay que saber cómo se interpreta ese tipo de acero. Hay que saber qué es SAE 2010. Hay que saber que esto es un tipo de acero. Solamente que tiene, es como en la farmacia. Te entregan un medical mismo, pero te entrega con otro nombre. No es que sea distinto, sino que es de otro laboratorio. Es lo mismo aquí. Una cosa es una norma de fabricación bajo ACTM, que es una de las normas de fabricación, y otra puede ser bajo SAE, que es otra norma, otra entidad que desarrolla y fabrica esos tipos de acero, normas para fabricar ese tipo de acero. Entonces hay que entender, si tú no conoces esto, ¿cómo vas a inspeccionar alguna estructura? Así sea la más básica, como la que hemos mostrado aquí, ¿no? O como la que hemos mostrado aquí y las otras más que van a ver. Entonces, usted no va a tener la capacidad, no va a tener la capacidad de inspeccionar ni siquiera la estructura más liviana que vaya a ver, porque justamente necesita conocer conocimientos sobre el montaje, sobre materiales, sobre normas y demás. Bien, eso es lo que nosotros estamos mapeando. Ya hemos mostrado sobre puentes. En el diplomado se va a ver ya más detalle los diferentes tipos de puente, también los diferentes tipos de torre y demás. Ya sea pues tanto, por ejemplo, aquí vamos a mostrar una de 42 metros. Esa es una torre autosoportada de acero, una torre autosoportada que tiene unos 42 metros. Hay que saber qué es la redundante, qué es la montante, la diagonal, la horizontal, los techos y demás de la estructura, cuáles son sus partes, cuáles son los paneles, por qué son paneles, dónde indica, qué normas trabajan ahí dentro de ello, qué consideraciones se debe tomar en cuenta, qué tipo de acero se aplica y demás, ¿no? Sobre todo todo lo que conlleva a la parte de recubrimiento, ¿no? Por ejemplo, utilizamos galvanizado, principalmente en las torres, que son por proceso de inmersión en caliente, el galvanizado principalmente, y
A su vez, pues todo lo que conlleva a sus partes, ¿no? ¿Cómo se arranca? Arranca en diagonal, luego recto. A veces hay recto, diagonal, recto, o todo simplemente en diagonal y demás, ¿no? Etcétera. Por eso que hay que saber sobre la estructura. Más allá de que tú conozcas o no conozcas el acero, también hay que conocer sobre la misma estructura, ¿no? Entonces, ello es lo que nosotros vamos a ver en la parte de lo que conlleva a la lectura de planos en este módulo 3, solamente en este módulo, ojo, solamente en este módulo. Aparte, como ya saben, para que ustedes sepan leer, ya interpreten el tipo de acero que ingresa y todo, tengo que aprender otros módulos. Por eso es que es complementario. Todos son y aprendo un tema específico para que otro me pueda ya aprender y saber cómo aplicarlo. Esa es la dinámica del diplomado. Por eso dura 6 meses, porque tiene amplio conocimiento lo que va a ver y va a aprender, ¿no? Por otro lado, ya como hemos visto, luego viene la supervisión. ¿Qué es la supervisión? Si nosotros mapeamos la supervisión directamente, es el mapeo de la infraestructura a ejecutarse, ¿no? Ya sea en diseño o en ejecución. Vamos a ponerlo en ejecución. Estamos ejecutando un puente. Entonces, tú vas a ir, sea cualquier estructura, sea la estructura que puedas conocer. La idea es que hay varios criterios que tú puedes supervisar, que es la integridad mecánica, la integridad estructural. Si hablamos de la integridad mecánica, estamos hablando de la soldadura directamente. La soldadura y el acero en sí, ¿no? La integridad estructural, la integridad estructural se refiere al mismo acero, pero revisándolo como resistencia mecánica. ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere? Vamos a hacer un ejemplo. Es decir, yo voy a supervisar una torre de telecomunicación tipo autosoportada de 42 metros que tiene 12 paneles y estos 12 paneles tiene 2 descansos y estos 2 descansos dentro de su conformación de cada panel tiene montante, diagonal, horizontales, redundantes y techos. Correcto. Además de ello, tiene la proyección de acero a 36. Y además que de ese acero a 36 me dice que tiene tuerca y contratuerca grado 5. Entonces la pregunta es, grado 5, si eso no me han enseñado a mí, yo solamente sé perno A307, perno A325. Pero, ¿y cómo sé cuál grado es? ¿A qué se refiere? Tengo que saber tecnología de pernos, tengo que saber tipos de perno, grados de perno, norma de fabricación. Cuando vemos grado 5, eso ya no responde a ACTM. Eso ya no responde. Entonces, si tú quieres supervisar y lees esto y no sabes qué es, ¿cómo vas a supervisar? Por si acaso supervisar no es ir, ver que están ejecutando y ya soy supervisor. Eso es lo que muchos supervisores creen que es. Y por eso es que las obras van mal, sobre todo en acero, porque cada vez se van sumando más personas a construir acero con desconocimiento. Bien, entonces esto conlleva a conocer que el grado 5 puedo contar, ya tengo DIN, también conozco SAE como norma de fabricación, ¿correcto? Entonces, ya conociendo ello, digo lo siguiente, ¿no? Y justo ahora también lo vamos a mostrar.
lo voy a mostrar en este espacio, a ver si se logra visualizar. Aquí está, ¿no? ¿Cómo yo diferencio el perno? Eso es lo que van a ver ya en el módulo 1, solamente para explicar este tema de la supervisión. Tengo que saber que todo perno se identifica por el cabezal. Es decir, lo que nosotros vemos aquí no es un nombre que le pusieron porque les gustó, porque el diseño se ve bonito. Es que esto tiene un significado. Y estas líneas, pero acá lo veo en líneas, las líneas también tienen un significado. Y el significado es el siguiente. Significa que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 líneas, significa que es un SAE, es un perno según SAE, grado 8. Y si yo veo 16, en este caso, veo algún número identificado, 10.9, 10.8, significa que es según DIN o las ISO, ¿no? Que es la parte europea. ACTM, en el perno aparecerá el perno y aparecerá pues A325, ¿no? Así. Y acá dice incluso, en el perno te va a aparecer las líneas y A325 en el mismo perno. Ya, ahora ya sé. Entonces, si el proyecto a mí me dice que es grado 5 el perno, ¿qué significa? Significa que el perno es SAE grado 5. Ah, ya, es un perno según norma de fabricación SAE y es un perno de acero de medio carbono tratado térmicamente y que su equivalente es A325 el tipo 1. O sea, vamos a suponer, vamos a poner un caso. Tú fuiste a la obra y tú viste que el perno no conoces y por otro lado ves que solamente dice grado 5, pero el perno que le han puesto es un perno, ahí ves el detalle y dices, ¿no? Allá el perno dice A325. Y yo digo, no, está mal porque no es A325, dice un grado 5. Acá debería decir grado 5. ¿Qué dice la teoría? Dice que el grado 5 no aparece acá. Lo que aparece es 3 líneas. Entonces él va a decir, como no conoce, sencillamente va a decir, está mal porque no dice. Y él piensa que debe decir aquí y no es así. Entonces no sabe supervisar. Va a venir otro profesional y le va a explicar que justamente se puso A325 porque es un equivalente de A325. Se puso en perno A325 porque es lo mismo que un perno SAE grado 5. Es lo mismo, solamente que es otra norma de fabricación. Pero es el mismo acero. Es otro laboratorio, si explicamos así como si fueran unas pastillas. ¿Correcto? Entonces, para yo supervisar, necesito saber tecnología de pernos, normas de fabricación de pernos, qué es una llave torquímetro y además de ello, qué es el galvanizado, cómo funciona. ¿Que el galvanizado solamente se baña? No, el galvanizado genera una aleación con el mismo hierro. Esto provoca una misma aleación porque justamente se funde bajo bajo el mismo zinc que está a 450 grados Celsius. Es decir, que a esa temperatura está justamente todo ese recipiente. Por eso es que nunca una planta de galvanizado deja de operar. Es decir, no es que vamos a parar la planta, nos vamos a ir a descansar, apagamos, no, porque tarda bastante en estar en estado líquido. Y esos conceptos hay que saberlos. Imagínate, vas a planificar y tú le dices, por favor, el día de mañana llega tu material con, con estado, en este caso, galvanizado. Te dice, ya no llegó el material hoy, recién hoy nos confirmó la galvanizadora. Y tú le dices, ya, entonces para mañana ya debe estar el material. No sabes supervisar, no sabes, porque no sabes qué es el galvanizado por inmersión en caliente. ¿Qué es lo que le está indicando aquí?
que aquí en tema de recubrimiento debe ser galvanizado por inmersión en caliente bajo ACTM. Bueno, esto es solamente la norma, ¿no? Entonces, peso del revestimiento tiene que ser por metro cuadrado, tiene que haber ese gramo. Entonces, en perfiles y planchas, en los pernos y en las tuercas debería haber uno de 350 gramos. ¿Bien? Entonces, eso es la supervisión. La supervisión no es que tú vayas a un proyecto de acero y te quedes parado mirando pensando que están ejecutando bien. Eso no es supervisión. Entonces, con tu educación, vamos a ir ya viendo este aspecto. Entonces, ya indicando, el diplomado de mecánico a ustedes le va a permitir aprender desde lo más básico sobre las estructuras metálicas. Es decir, desde los materiales y los montajes, y así ya poder tener, al menos con estos dos conocimientos, ya sabe un poco de ejecución correcta, no ejecución como la que hacen ahora, que ni siquiera saben cómo construir, solamente siguen los pasos. No aprendieron correctamente, aprenden de forma empírica, como si fueran unos profesionales que no tuvieron educación. Eso es lo que pasa en la industria. Con lectura de plano, más aprender proceso constructivo, montaje y materiales, usted ya va a poder tranquilamente poder construir, supervisar y dar mantenimiento. Con control de calidad principalmente va a poder ya incluso hacer reportes, hacer informes, porque ya sabe el control de calidad y necesita hacer, por hacer un informe, el costo es de $1000 a $5000. No es igual a hacer el informe de esta estructura, como vemos, o esta pequeña, que puede ser $1000, su reporte de inspección, a la de un puente o una torre que tiene 40 metros, o el puente, como hemos visto, de sección compuesta. Bien, que vemos aquí, ¿no? Ahí está, no es igual este puente. Este puente tiene 40 metros. Un reporte no te va a costar $1000, al menos unos $5000 para reportar todo ese puente. El reporte estructural, la integridad mecánica y demás, el recubrimiento, ¿no? Entonces, y para lograr ello, ¿qué necesito? No hay nada difícil, es solamente conocer las bases. Conociendo las bases sólidamente sobre el acero, las normas de fabricación y demás, usted va a poder generar informes tranquilamente y va a conocer el sector. Todo esto es lo que usted aprende dentro de, en este caso, el diplomado de mecánico. ¿Puedo llevarlo yo que soy estudiante? Puede llevarlo. Yo soy soldador, ¿lo puedo llevar? Puedo llevarlo. Si soy capataz, soy profesional, también lo puede llevar. Esa es la ventaja. Es el programa, el único programa que te permite a nivel Latinoamérica, en diferentes países, que te permite aprender estructura metálica desde cero. Y no importa si yo soy de otro país que no sea de Perú, de Ecuador, de Colombia, no hay problema porque el aprendizaje del acero y la parte de soldadura se aplican códigos americanos. Es decir, todo soldador de aquí de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, saben lo mismo. No es algo distinto porque todos se rigen bajo normas americanas. ¿Correcto? Entonces, esos son los lineamientos que usted debe saber, así que apréndelo, va a aprenderlo desde cero y además va a poder pues sustentar. Y para ello, para que usted inicie correctamente, recién esté desde el primer día ya conociendo estos aspectos, usted lleva módulos introductorios para que sepa sobre los inspectores, sobre la contratación del profesional metalmecánico, cuáles son los más solicitados, para que usted luego de estudiar mecánicos sepa especializarse, sepa en qué se va a especializar, ¿no? Bien, luego de ello vamos a pasar ya
para ir finalizando, ya hemos explicado acerca de la parte de, por ejemplo, el acero, un poco de la supervisión. Y ya cuando explicamos ya un poco, quiero saber más acerca de la soldadura, acerca del acero, de la misma infraestructura, sea una liviana o pequeña, a toda estructura se le hace un ensayo. A todo, sea pequeña, sea liviana, a todas se lleva su ensayo no destructivo, su inspección de soldadura. Obviamente ya para puente también tiene que conocer las partes del puente. Entonces, ya conociendo este alcance, justamente voy a mostrar aquí en pantalla. Voy a compartirles, por ejemplo, el mapeo rápido de lo que viene a ser la parte de la inspección de soldadura, ¿no? Directamente hablando, por ejemplo, un pequeño reporte y cómo nos va a apoyar en un informe, ¿no? Cómo ya nos apoyaría en un informe. Por ejemplo, de forma muy rápida, vamos a abrir ello. Vamos a abrir una inspección, un reporte, ¿no? Un reporte para darnos una guía, más o menos, de también integridad, lo que van a aprender en control de calidad, porque todo profesional debe guiarse en estos aspectos, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos, esto es la parte del control de calidad de soldadura, lo que es la inspección. Así como ello, se hace lo mismo para el puente, para la torre, igual. No, en la inspección de estructura metálica no es ir a pararte y ver que está bien, porque varios lo ven y creen que estaba bien, y no se inspecciona así el cordón de soldadura, las uniones. Se debe quitar el recubrimiento porque como nos dimos cuenta en esta inspección, siempre le agregan masilla o cierto elemento que hace que no se vean las fallas. Pero cuando se hace inspección se debe eliminar todo recubrimiento y material que pueda interferir en la inspección y luego acompañado de un inspector. El inspector es el que realiza, puede ser el inspector CWI o el inspector nivel 2 en inspección visual. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estas personas que intervienen en el sector? Y es muy importante que yo conozca y dirigirlos, solicitarle qué me debe entregar y cómo me lo debe entregar. Si no, tú recibes información y no sabes si está bien. Como el inspector ve que tú no conoces, te va a entregar algo muy rápido y tú no sabes si está bien o mal. Por eso es que muy importante que usted aprenda todos estos campos de esa parte. Y luego de mapear, como se ven, todos están en mal estado, así que todos pasan a repararse. Y acá están los defectos. Principalmente en todos falta soldar y falta cateto, o sea, no hay depósito. Aquí aparece falta soldar, porque en todo ello no hay cordón, solamente tenía masilla, tenía ahí eh, prácticamente con el recubrimiento pues lo tapa, ¿no? Y eso es lo que pasa. Luego por eso fallan las estructuras por una mala inspección o un mal mapeo de cuáles son las partes más importantes. Así como ello, hay otro tipo de ensayos, otro tipo de inspecciones que es por tintes penetrantes. Y dentro de ese mapeo también nos va a decir qué está bien y qué está mal. Como por ejemplo decir si va ok, está todo ok, o hay alguna que falle, ¿no? Entonces, y acá pues ya todo lo que viene a ser los tintes, su certificado de calidad y demás. Todo eso lo van a aprender en control de calidad. ¿Y por qué es muy importante? Porque como comentábamos, en la supervisión estructural, o sea, si usted quiere ya, yo quiero supervisar, quiero ir al frente a ejecutar y supervisar, yo sea pues el mismo puente, sea la torre, sea ya el mismo puente que estábamos mostrando, usted tiene que identificar esa supervisión.
usted va a hacer la supervisión de esta forma, solicitar el informe de inspección de soldadura. No hay, listo. Se le solicita a todos que hagan la inspección ahora, ¿no? Se indican los puntos y ahí vamos a explicar qué es el welding map, qué es el PPI, qué es el plan de punto de inspección, como el que estamos mostrando, donde nos indica cada uno de los procesos, desde la inspección de materiales hasta el control dimensional, las medidas, desde el armado, la limpieza, la pintura, qué es todas estas partes, cómo se mapea, cómo se presenta este documento y qué normas. Acá indica que yo tengo que saber múltiple conocimiento en diferentes normas para hacer este plan de punto de inspección. O sea, en cada parte de lo que yo voy a ejecutar una estructura metálica, tengo que tener un criterio de inspección. No solamente es pararme, ver todo el día y ya avanzaron. Si usted hace eso actualmente, está mal. Necesita todo un mapeo. Y también luego de ello, ver qué es el welding map. Y todos estos conceptos, ¿para qué? Para hacer la supervisión, lo que andábamos comentando. Bien, eso es lo que conlleva el conocimiento de supervisión, lo que estábamos mostrando ahora, ¿no? Eso es algo corto de lo que conlleva la supervisión de infraestructuras de acero, sea puente, armadura, tirantada, sección compuesta, sea torre autosoportada, tirantada, sea plataforma, mezanine, plataforma de inspección, naves industriales, edificaciones de acero, sean fajas transportadoras, molinos, diferente infraestructura que siempre vamos a ver, hasta cercos. Tengo que hacerle la inspección, tengo que hacerle la inspección porque es de acero tanto en recubrimiento como tanto en soldadura. Y finalmente, para acabar, justamente la importancia de los inspectores en la integridad mecánica. Es decir, nosotros hemos visto que hacemos supervisión, los conocimientos importantes de acero, de soldadura, de recubrimiento, porque si no, no puedo supervisar o puedo ejecutar. Para ejecutar, tengo que saber acero, montaje y lectura de plano para saber sobre proceso constructivo. Y para mantenimiento, ¿qué necesito saber? Para mantenimiento ya usted necesita saber acerca de los inspectores. ¿Por qué? Porque si usted no sabe acerca de los inspectores, ¿cómo va a realizar el mantenimiento? Porque yo necesito, para realizar el mantenimiento, voy a presentar, antes de ello, presentarán un informe y luego de ese informe, yo puedo hacer el informe o puedo levantar un informe, ¿correcto? Entonces, si nosotros vamos a levantar ese informe para mantener, por ejemplo, el puente está en mal estado, ese puente de acero está en mal estado, vamos a hacer el mantenimiento. Te presentan un informe de ello y tu empresa u otra empresa te dice, ya, vamos a hacer el mantenimiento. Hay que leer el informe. El informe le dice que las soldaduras no tienen o no hay prueba de los ensayos no destructivos. ¿Usted qué tiene que hacer? Revisar los planos. Usted revisará los planos, revisará los mapeos directos de la misma. Es decir, ya yo tengo que ver cuáles son las estructuras. Si bien todo es crucial, hay unas muy importantes como primer grado de importancia, ¿no? Que serían, por ejemplo, estos de medio. Y de ello existe hacer un esquema similar a este, pero haremos un welding map, que es un mapa, es un esquema similar a un plano, pero donde detallaremos cuáles son las uniones, es decir, si bajamos y veo ese detalle, voy a bajar, y yo tengo que decirle, por ejemplo, que aquí se hará el mapeo de la soldadura, inspeccionar, acá este será otro tipo de junta, todo esto será una junta, otra junta, todo este área debe ser inspeccionada, todo este paño, este frente y el contrario, y así identificar cuáles son
las partes más críticas y luego de ello comenzar a hacer el ensayo no destructivo. Pero para hacer el ensayo no destructivo, ¿qué tengo que hacer? Necesita usted llamar ¿a quién? Necesita usted llamar a un inspector nivel 2, si es visual, puedo contar con estas dos opciones. El CWI o el nivel 2 en inspección visual. Tengo que saber quiénes son ellos. No es que yo lo voy a realizar, no. Usted tiene que saber quién es y usted dirigirle al inspector, porque el inspector va a reportar, va a hacer su informe, va a hacer su reporte directo del ensayo y usted tiene que saber qué es lo que va a hacer con ese reporte para que usted pueda levantar y decir que en ese mantenimiento, en esa inspección, en esa supervisión que se le va a realizar a la estructura, está conforme, no está conforme, está al 50%, se sugiere o se informa que debe realizarse un rápido levantamiento de este problema y demás. Entonces, acá ya conlleva aprender sobre quiénes son los que intervienen dentro de ello. Por ejemplo, si hablamos de un inspector CWI, hay que saber de dónde viene, qué conoce. Si hablamos de un inspector nivel 2 de ensayos no destructivos, no solamente sí, yo he escuchado, pero no es escuchado. Tienes que saber qué es, qué facultades tiene, qué puede hacer y qué no puede hacer. Igual el CWI, qué es lo que puede hacer, qué es lo que él puede hacer o qué es lo que él no puede hacer. Y la mayoría de veces llaman inspectores CWI cuando deberían llamar a un inspector nivel 2 si hace ensayos de, de tintes penetrantes o de partículas magnéticas. Un ejemplo, si hacemos estos ensayos. Entonces, pero hay que saber, algunos CWI tienen, la mayoría tiene también su certificación como inspector nivel 2, pero algunos no. Pero la realidad es que hay que saber a quién llamar. Tenemos una gran crítica contra la corrosión y el recubrimiento. Está en prueba de que no han usado el correcto, porque eso es lo que aparece a simple vista. Vamos a buscar a un inspector de recubrimientos para que dé el aval. Tú haces el informe y al informe adjuntas el reporte directo de lo que, de lo que justamente va a señalar a la estructura en cuanto al recubrimiento. Porque cuando tú haces la integridad vas a hablar sobre la soldadura, sobre la estructura en sí y vas a hablar sobre el recubrimiento. Todo eso conforma un informe o en este caso si ya quieren hacer el informe para generar su mantenimiento, reparación, pues se necesita conocer, ¿no? Ya es diferente cuando tengo un tanque, específicamente un recipiente a presión o una tubería industrial que lleva pues petróleo. Ya todas estas se dirijan a la API. Entonces, todo ese aspecto es lo que nosotros debemos conocer. No me puedo explayar mucho ahora por que el webinar ya está finalizando, pero de forma muy puntual hay que saber. Todo esto se va a ver a detalle en el diplomado de mecánico, explicado a detalle para conocer acerca de cada uno qué es lo que puede hacer, conocimiento de metalurgia, soldadura, acero, reporte, calificación de soldadores. ¿Quién puede hacerlo? ¿El CWI o el nivel 2? ¿Y qué no puede hacer él? El nivel 2 y qué puede hacer el nivel 2. Ahora, ¿qué puede hacer el nivel 2 y qué puede hacer el nivel 3? ¿Por qué existe el nivel 3? ¿Y por qué es importante tener en este caso, un procedimiento de inspección cuando va a inspeccionar el nivel 2? La importancia de tener un procedimiento de inspección que lo firma un nivel 3. Cosas como estas son las que nosotros debemos de justamente entender. Para ello, obviamente, que necesitamos formarnos a detalle. Ya conociendo estos aspectos, tú en el campo metalmecánico te vas a poder desenvolver y aprender
de forma muy rápida todo porque son conceptos que ya conoces de forma ordenada. Bien, entonces eso sería todo acerca de los 5 lineamientos de mantenimiento, de supervisión, de construcción, la importancia, como han visto la importancia de la construcción, hay que conocer sobre los planos de detalle y plano de fabricación. Si no sabe plano de fabricación, ¿qué es? ¿Cómo va a ejecutar? Si va a ejecutar, lo va a ejecutar mal. Por eso es que para esos aspectos hay que mencionar lo indicado. Bien, eso sería todo de mi parte. Y de igual forma voy a estar atentos a algo de, y algunos me están dando justamente algún alcance, ¿no? Y es algo que pasa, y lo voy a comentar aquí. Hay algo que pasa, y discúlpenme todas las empresas, y hay que diferenciar el tema de diseño y el tema metalmecánico. Muchos creen que dentro del sector estructura metálica vemos una formación, un diplomado, y creen que se aprende que aprender estructura metálica es diseño. Hay mucho campo que aprender dentro de la formación que es montaje, control de calidad, inspección, acero, y que en estos casos la mayoría, muchos estructurales o personas empresas que se dedican a enseñar la parte de control de calidad, perdón, la parte de estructuras o quieren enseñar estructura metálica, lo derivan a aprender diseño cuando está totalmente erróneo. Muchos de estos profesionales salen al campo y suceden muchos problemas. El mecánico va a verificar que en todos los planos que ve, más del 50% están observados, porque no conoce sobre materiales, coloca mal el tipo de material, no conoce, no ha detallado bien para poder realizar el montaje. Además de ello, no sabe que es muy importante que mapee las uniones, puede que diseñe las uniones soldadas o apernadas, pero si no sabe sobre control de calidad, va a ser un diseño de una conexión, como pasó en este proyecto, les doy un pequeño alcance, justamente pasó en este proyecto que habíamos mostrado, que en este proyecto justamente se mandó a cambiar esta unión porque el estructural no sabía planificar, no sabía que el control de calidad no le iba a recibir esa unión en el montaje, ni el rigger, ni el encargado de lisaje, ni tampoco el de calidad. ¿Y esto qué pasa? Justamente pasa ni calidad, ni calidad, ni el de calidad, ni el de montaje, ¿no? Ni de la maniobra. Entonces, toda persona que quiere aprender a diseñar, todas las empresas deberían escuchar. Primero tiene que aprender los fundamentos de la metalmecánica. Lectura de plano, tecnología del acero, tecnología de perno, tecnología de la soldadura, saber diferentes tipos de procesos, diferentes tipos de acero según SAE, según DIN, tanto en pernos de igual forma, identificar los pernos y demás. Solamente así deberían llevar cursos de análisis y diseño. La escuela, que también dicta este tipo de formación específica de cálculo estructural de acero, los forma, pero como base igual les forma en materiales y en montaje. Si no, si no sabe materiales, montaje, pernos, soldadura, no va a aprender a diseñar. Puede aprender a diseñar, pero le van a observar muchas veces los planos. Entonces, eso es muy importante para los oyentes que siempre comentan. Y ese programa, y se aprende cálculo, estás mal. Para aprender estructura metálica, primero, y aprender el cálculo de estas estructuras, primero debes saber toda la metalmecánica. Si no, tus diseños son erróneos. Y eso es lo que pasa actualmente en el sector. ¿Quién les habla? Observa diariamente planos de estructura metálica porque el proyectista no conoce, solamente cree que el cálculo es calcular, obtengo el resultado y lo plasmo en el plano, está mal, porque existe la ingeniería de detalle, calidad, montaje,
y demás factores que debo incluir en mi diseño para que sea más óptimo. Eso es uno de los puntos esenciales. Bien, entonces espero que les haya apoyado esta formación, estos alcances. Les invitamos a formarse. Quien les habla es el coordinador. Muchos de los alumnos que ya están llevando anteriormente, ahorita el grupo anterior que está llevando la formación, tienen toda la facilidad, tienen todo el seguimiento. Así que les invitamos una vez más a la formación y los esperamos el 19 de octubre en el diplomado de mecánico, ¿no? Que son más de 6 meses de entrenamiento con diferentes ponentes, cada uno especialista en su rama, y quien les habla, su coordinador académico, que justamente lo va a orientar para que no tenga dudas ni se pierda dentro de su formación. Bien, esperamos se inscriban y eso sería todo. Muchas gracias.